Hola chicos, esta noche nosotros vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a explorar algo que todos damos por sentado, la comida, pero no la comida que encuentras en tu refrigerador, probablemente llena de cosas que compraste con buenas intenciones y que ahora están realizando un experimento científico por su cuenta. No, vamos a retroceder en el tiempo, a una época en la que la frase "me muero de hambre" no era una forma de decir que te saltaste el almuerzo. Era, bueno, un informe meteorológico bastante preciso para la mayor parte de la población. Vamos a sumergirnos en la experiencia sensorial de la comida medieval y probablemente te alegrarás de no tener que sobrevivir a ella. Es una de esas situaciones en las que tu mayor preocupación alimenticia es si la leche caducó ayer o anteayer, mientras que para la gente de la época la preocupación era si el pan contenía más serrín que harina. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre me fascina ver cómo esta pequeña comunidad nocturna se extiende por todo el mundo. Ahora, atenúa las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras de repente en cuclillas sobre un suelo de tierra apisonada. El aire es espeso, una mezcla compleja de humo, de leña, tierra húmeda, el olor almizclado de cuerpos sin lavar y algo más, algo que siempre está ahí. Es el aroma de la cena de esta noche, que también fue la cena de anoche, y probablemente será el desayuno de mañana. Tus ojos se adaptan a la penumbra de la choza, iluminada únicamente por el fuego parpadeante en un hoyo central. No hay chimenea, solo un agujero en el techo de paja por donde el humo debería escapar, pero la mayor parte prefiere quedarse y organizar una fiesta en tus pulmones. En Moy, el centro de esta atmósfera, sobre el fuego, cuelga una olla de hierro ennegrecida. Es la pieza central de tu existencia culinaria. Dentro burbujea lentamente el potaje. Te acercas y miras dentro. No es exactamente una sopa de autor que verías en un blog de comida. Es un líquido grisáceo y turbio con trozos flotantes de identidad cuestionable. Es, en esencia, la sopa eterna. Hoy, tu madre ha añadido un puñado de guisantes secos y unas hojas de ortiga que recogiste en el borde del campo con cuidado de no picarte las manos. Ayer, eran unas pocas raíces de nabo. La base es siempre la misma, cebada o avena hervida en agua, hasta formar una papilla insípida. La olla rara vez se vacía o se limpia por completo. Simplemente se rellena con lo que se pueda encontrar. Es el epítome de la eficiencia medieval, o quizás de la desesperación. Cucharas en mano, tú y tu familia se sientan alrededor del fuego, sumergiendo sus cuencos de madera en la olla comunal. El sabor es terroso, sabe a humo, a necesidad y a una profunda falta de sal. La sal es un lujo, algo que se usa con la moderación de un farmacéutico midiendo una poción. Las ortigas le dan un ligero toque a espinacas, pero la textura predominante es la de una papilla granulada. Mientras comes, un pequeño trozo de piedra rechina entre tus dientes, un polizón del proceso de molienda del grano. Es algo tan común que apenas te inmutas. Es solo parte del perfil de sabor. Esta comida, este potaje, es la base de tu vida. Es lo que te da la energía para trabajar en los campos del Señor, desde el amanecer hasta el anochecer. Es una fuente de calorías, sí, pero los historiadores todavía debaten si el potaje era una fuente de nutrición sorprendentemente completa, gracias a la variedad de plantas silvestres que se añadían, o una simple receta para la desnutrición crónica. Mientras masticas lentamente, te das cuenta de que hay algo más en tu plato esta noche. Un lujo, algo que no se come solo, sino que acompaña a la sopa eterna, dándole una sustancia muy necesaria. Es pesado, es oscuro y está esperando en el centro de la tosca mesa de madera. Sostienes en tus manos el pan que define tu existencia. No es ligero ni aireado. Es una hogaza densa, casi húmeda, con el peso de una pequeña roca y un color marrón oscuro y profundo.
Está hecho de centeno, o quizás de una mezcla de centeno y cebada llamada maslin. El trigo, con su glorioso potencial para crear pan blanco y esponjoso, es para el señor del castillo, para los ricos, mercaderes. Su cultivo rinde menos y requiere mejores tierras, por lo que su harina es un lujo que apenas puedes imaginar. Tu pan, en cambio, es práctico, es combustible. El proceso de comerlo es un ejercicio en sí mismo. La corteza es dura, casi como una armadura, y requiere un esfuerzo considerable de tu mandíbula. El interior, la miga, no es suave, es pegajosa, ácida y llena de granos enteros que no se molieron del todo. No horneaste este pan en tu propia casa. Muy pocos campesinos tenían el lujo de un horno personal. Era ineficiente y un peligro de incendio en estas chozas de madera y paja. En cambio, tu familia, como todas las demás en la aldea, debe llevar su masa al horno comunal. Este horno, por supuesto, es propiedad del señor del feudo. Es uno de sus muchos monopolios, junto con el molino para el grano y la prensa para el vino o la sidra. Por el privilegio de usar su horno, pagas una tarifa, ya sea en forma de unas pocas monedas que apenas tienes, o, más comúnmente, dejando una porción de tu propia masa o una hogaza de pan terminado. Es un impuesto sobre tu propia supervivencia, un recordatorio constante de tu lugar en la jerarquía. El panadero del señor, a menudo una figura resentida en la aldea, se asegura de que nadie se cuele sin pagar. Mientras masticas el pan denso, tu mente se desvía a las historias que se cuentan sobre los panaderos de las ciudades. Los académicos discuten acaloradamente sobre la prevalencia real de la adulteración del pan en las zonas rurales, si era una práctica urbana desesperada o algo que incluso el panadero de tu pequeña aldea podría intentar. Se dice que algunos, para estirar su preciosa harina, mezclan de todo en la masa, guisantes molidos, salvado y, en los peores casos, cosas como serrín o incluso tiza. Piensas en el sabor arenoso que a veces tiene tu pan y te preguntas si es solo por una mala molienda o por algo más deliberado. Es una duda inquietante que prefieres no analizar demasiado. Comer es necesario y no tienes otra opción. A veces, el pan ni siquiera se come como lo imaginas. Un hecho histórico curioso es el uso del trencher o tajador. En las mesas más acomodadas, aunque no necesariamente nobles, se usaban rebanadas gruesas de pan viejo, de varios días, como platos. Colocaban la carne y otros alimentos encima, y el pan absorbía todos los jugos y la grasa. Al final de la comida, este tajador empapado en sabor se podía comer, dárselo a los sirvientes, o, más comúnmente, arrojarlo a los perros, que esperaban ansiosamente bajo la mesa. Para ti, la idea de usar el pan como plato es un desperdicio inimaginable. Cada miga es preciosa. Usas tu rebanada de pan para limpiar hasta la última gota de potaje de tu cuenco, asegurándote de que no se desperdicie nada. Es tu única herramienta comestible, el potaje y el pan. La combinación te llena el estómago, pero no el alma. Sientes un anhelo, una necesidad casi física de algo diferente, algo con un sabor vibrante, algo fresco. Ese anhelo te empuja a levantarte y salir de la penumbra de tu hogar. Sales de la choza y el aire te golpea. No es exactamente el aire fresco y limpio que un habitante de la ciudad moderna podría imaginar. Es el aire medieval, una compleja mezcla de estiércol de los animales cercanos, el humo de docenas de fuegos y el olor general de la vida antes de la plomería. Pero es diferente al aire estancado de tu hogar, y eso es suficiente. El sol está bajo en el cielo, tiñendo el mundo de un color anaranjado y melancólico. Tu misión es clara: buscar algo que la tierra te ofrezca gratuitamente. Te diriges hacia los bordes de los campos arados o hacia el pequeño bosque que limita las tierras del Señor. Este acto de recolección, conocido como gleaning en inglés, es una parte crucial de tu estrategia de supervivencia. No buscas un festín, buscas variedad. Tu cesta de mimbre está vacía y esperanzada. Dependiendo de la estación, tus hallazgos varían drásticamente. Si es primavera, te arrodillas con cuidado para recoger brotes tiernos de ortiga, sabiendo que el hervor del potaje
neutralizará su picadura. Buscas dientes de león, no como una mala hierba, sino como una verdura de hoja amarga y bienvenida. El ajo silvestre, con su penetrante aroma, es un tesoro que puede dar vida a una semana entera de potaje. Si es verano, la tarea es más dulce, pero no menos ardua. Pequeñas fresas silvestres, del tamaño de la uña de tu pulgar, se esconden bajo las hojas. Tienes que competir con los pájaros y otros animales por ellas. Encuentras algunas manzanas silvestres, pequeñas, duras y tan agrias que te hacen fruncir la boca, pero una vez cocidas, añaden un toque de dulzura a tu dieta. No existen los tomates, las patatas, los pimientos o el maíz en tu mundo. Todos esos son regalos lejanos del nuevo mundo, a siglos de distancia de llegar a tu plato. Si tu familia tiene suerte, poseen una pequeña parcela de tierra junto a la choza, un toft, donde pueden cultivar un pequeño huerto. No es un jardín ornamental, es un espacio de trabajo intensivo. Allí crecen las verduras más resistentes: coles, puerros, cebollas y nabos. Son la columna vertebral de tu saborizante, los pilares de tu potaje cuando la recolección es escasa. Los historiadores debaten si los pequeños huertos campesinos eran principalmente para el consumo familiar, o si una porción significativa de sus productos se destinaba a la venta en mercados locales para obtener unas pocas monedas cruciales para pagar impuestos o tasas. Para ti es simple: lo que cultivas es lo que comes. La idea de vender una cebolla parece un lujo. Mientras buscas, no solo piensas en la comida. Una curiosidad excéntrica de tu época es que muchas plantas silvestres están imbuidas de folclore y superstición. Recoges ciertas hierbas no solo por su sabor, sino porque se cree que ahuyentan a los malos espíritus o al pueblo de las hadas. Una ramita de cerval colgada sobre la puerta de tu choza no es decoración, es seguridad. Así que tu cesta se llena no solo de calorías y vitaminas, sino también de un poco de magia protectora. Es una farmacia y una ferretería espiritual, todo en uno. Después de una hora, tu cosecha es modesta: un puñado de hojas verdes, algunas raíces y 3 bayas mustias. Es decepcionante para los estándares modernos, donde una ensalada tiene más ingredientes de los que puedes nombrar. Para ti es un triunfo, es sabor, es un recordatorio de que, a pesar de la monotonía, la tierra aún puede ofrecer pequeñas sorpresas. Mientras regresas a tu hogar, con el tesoro verde en tu cesta, escuchas un gruñido familiar que viene de detrás de la choza. Es un sonido que te recuerda la posesión más valiosa de tu familia y la fuente del sueño culinario más codiciado. El gruñido proviene del cerdo de la familia. No está en un corral limpio y ordenado. Vive en un pequeño cercado de barro junto a tu choza, o a veces incluso dentro de una sección de la misma durante el crudo invierno. Te acercas y lo miras. No ves simplemente un animal. Ves tu cuenta de ahorros, tu póliza de seguro y tu plan de jubilación, todo envuelto en una piel rosada y cerdosa. Este animal es la pieza central de la economía de tu hogar. No se le sacrifica a la ligera por un antojo de martes por la noche. Su muerte es un evento trascendental, planeado con meses de antelación, que probablemente solo ocurre una vez al año. El momento clave es a finales del otoño, alrededor de la festividad de San Martín en noviembre. Este evento, conocido como Martinmas, es uno de los hitos del calendario agrícola. Es el momento de sacrificar al cerdo que ha pasado todo el verano engordando con restos de comida y lo que pudiera encontrar en el bosque. La razón es puramente práctica. Sería demasiado costoso y difícil alimentar al animal durante los largos y escasos meses de invierno. Su sacrificio es una celebración comunal y un trabajo febril. Nada, absolutamente nada, se desperdicia. Es el origen del concepto de comer de la nariz a la cola, no como una tendencia culinaria de moda, sino como una ley de supervivencia. La carne se corta cuidadosamente. La mayor parte se destinará a la conservación. Grandes trozos se frotan con sal, la preciosa sal que se guarda para esta ocasión, y se cuelgan para curar. Otras partes se ahuman lentamente sobre el fuego.
adquiriendo un sabor profundo que durará meses. La grasa se derrite para obtener manteca, que se usará para cocinar y como una fuente de calorías densa durante todo el invierno. Los intestinos se limpian y se usan para hacer salchichas. Incluso la sangre se recoge. Una curiosidad de la época es que, inmediatamente después del sacrificio, la sangre se mezcla con avena, grasa y especias, si tienes suerte, para hacer morcilla o black pudding. Es un manjar rico y nutritivo que debe comerse rápidamente, ya que la sangre no se puede conservar. Es un festín efímero en medio del trabajo de preservación. Piensas en otros tipos de carne. La carne de res es casi un mito para ti. Las vacas y los bueyes son tus tractores. Son demasiado valiosos por su fuerza de trabajo en los campos y por la leche que dan, si tienes una vaca lechera, como para sacrificarlos. Comer un buey sería como un agricultor moderno, decidiendo prenderle fuego a su tractor. Solo se come carne de res cuando el animal es demasiado viejo para trabajar o muere por accidente. En cuanto a las aves, tu familia podría tener algunas gallinas que picotean alrededor de la choza, pero su valor reside en sus huevos, una fuente constante y pequeña de proteínas. Comerse una gallina es liquidar un activo que produce dividendos diarios. Los historiadores debaten la frecuencia con la que los campesinos realmente consumían carne. Algunos estudios, basados en registros escritos, sugieren que era un lujo de unas pocas veces al año. Sin embargo, otros análisis de restos óseos encontrados en yacimientos arqueológicos de aldeas medievales sugieren que pequeñas cantidades de carne y despojos podrían haber sido parte de la dieta de forma más regular de lo que se pensaba, aunque ciertamente no como pieza central. Para ti, el sabor de ese cerdo salado es un recuerdo potente que guardas en tu mente. Un pequeño trozo, añadido a la olla de potaje, puede transformar la comida durante una semana. Es un sabor a riqueza, a festividad y a supervivencia. Pero mientras piensas en el cerdo, tu mente se desvía a otra fuente de proteínas, una que no requiere un sacrificio tan monumental. Tu aldea está cerca de un río y tus pensamientos se dirigen hacia el agua que fluye lentamente. Tus pensamientos se alejan del cerdo y se dirigen al río que serpentea no muy lejos de tu aldea. El agua ofrece otra posibilidad de proteína, una que es especialmente importante durante los numerosos días sin carne que impone la iglesia. La cuaresma, los viernes y otras festividades religiosas dictan que la carne está prohibida, así que el pescado se convierte en la alternativa designada. Pero la imagen que te viene a la mente no es la de un filete de salmón fresco, delicadamente asado sobre brasas. Esa es una fantasía para la mesa de un noble que podría tener su propio estanque privado lleno de carpas y lucios. Tu realidad del pescado es mucho más comprometida. Para ti, el pescado es principalmente un producto conservado. El desafío no es tanto pescarlo, sino hacer que dure. Si vives cerca de la costa, el rey indiscutible es el arenque. Vienen en enormes barriles, apilados unos sobre otros, cubiertos por una cantidad casi increíble de sal. El otro pilar es el bacalao, que se seca al aire en grandes estantes de madera hasta que se vuelve tan duro y rígido como un trozo de madera. A esto se le llama stockfish o pescado de palo. Para que cualquiera de estos sea comestible, se requiere un trabajo considerable. Tienes que remojar el pescado durante horas, a veces incluso días, cambiando el agua constantemente para eliminar el exceso de sal y rehidratar la carne. Después de este largo proceso, se hierve. El resultado final es una carne blanca y fibrosa, con un sabor abrumador a sal y una textura que puede ser, siendo generosos, bastante correosa. No es una delicia culinaria, es una forma de cumplir con tus obligaciones religiosas mientras ingieres algunas proteínas. Una curiosidad histórica fascinante es la importancia de las anguilas. En muchas partes de Europa, especialmente en Inglaterra, las anguilas eran increíblemente abundantes y una fuente de alimento vital. Se atrapaban en presas y trampas en los ríos y marismas. Eran tan valiosas que a menudo se usaban como moneda. El famoso Domesday Book,
un censo completado en 1086, registra rentas y pagos feudales en términos de miles de anguilas. La idea de pagar el alquiler con un cubo de anguilas resbaladizas parece extraña hoy en día, pero para ti es una economía perfectamente lógica. El comercio de pescado conservado era un negocio masivo en tu época. La Liga Hanseática, una poderosa confederación de gremios de comerciantes del norte de Europa, construyó una inmensa fortuna controlando el comercio de arenque salado y bacalao seco en todo el continente. Los barcos cargados con este pescado viajaban cientos de kilómetros tierra adentro, asegurando que incluso las aldeas lejanas al mar tuvieran acceso a esta fuente de alimento para los días de ayuno. Los historiadores debaten sobre el impacto real de los días de pescado de la Iglesia en la economía pesquera. ¿Fue la doctrina religiosa la principal impulsora de esta vasta industria, o simplemente formalizó y amplificó patrones de consumo que ya existían en las zonas costeras y fluviales debido a la disponibilidad? Para ti, la causa es irrelevante. El resultado es el mismo. En los días designados, comes pescado salado, lavas el sabor imaginario de la sal de tu boca. La comida es un campo de batalla constante. El potaje es monótono, el pan es duro, la carne es un sueño lejano y el pescado es un compromiso salado. Pero hay otro nivel de desafío que enfrentas cada vez que comes, uno que proviene no de la escasez, sino de la deshonestidad de otros. Tu mente vuelve al panadero de la aldea y a la cervecera de la calle principal, y te preparas para navegar por el turbio mundo de la comida, que no es lo que parece. Te aventuras al mercado del pueblo, o lo que pasa por un mercado. No es una plaza limpia con puestos ordenados, sino un tramo de camino embarrado, donde la gente se reúne para intercambiar bienes. El aire está lleno de gritos, el balido de una oveja y el olor inconfundible de demasiada gente en un solo lugar. Tu objetivo es simple, tal vez cambiar unos huevos por un poco de sal, o comprar una jarra de cerveza para tener algo más seguro que el agua del pozo. Aquí te encuentras con la amarga realidad de la adulteración, un arte oscuro practicado por necesidad y codicia. Te acercas al puesto del panadero. Las hogazas parecen honestas, con una corteza rústica y un peso tranquilizador, pero has oído los rumores, las advertencias. Sabes que, para estirar la costosa harina de centeno, es posible que el panadero haya añadido cosas que no deberían estar ahí. No se trata solo de salvado o harina de guisantes más barata. Las historias hablan de tiza molida para dar peso, o peor aún, serrín para dar volumen. Muerdes un trozo de pan y sientes una textura arenosa y la duda te corroe. ¿Es solo un grano mal molido o estás comiendo parte del suelo del taller del carpintero? Es un engaño que te roba no solo el dinero, sino la nutrición que necesitas desesperadamente para el trabajo en los campos. Luego, tu atención se dirige a la cervecera, a menudo una mujer conocida como alewife, que sirve jarras espumosas desde un gran barril. La cerveza es la bebida social, el lubricante de la vida comunal y una fuente crucial de calorías, pero la calidad es un juego de azar. Para maximizar sus ganancias en tiempos difíciles, es una práctica demasiado común añadir agua al lote, estirando la cerveza para vender más jarras. El resultado es una bebida débil y acuosa que apenas tiene el sabor rico y maltoso que anhelas. Las autoridades de las ciudades más grandes intentan controlar esto. Una curiosidad de la época eran los aleconers, catadores oficiales cuyo trabajo era probar la calidad de la cerveza. Una leyenda popular, aunque probablemente apócrifa, describe cómo realizaban la prueba. Vertían un poco de cerveza en un banco de madera y se sentaban sobre ella con sus pantalones de cuero. Si después de un rato, al levantarse, los pantalones se quedaban pegados al banco debido al contenido de azúcar residual de una buena fermentación, la cerveza pasaba la prueba. Si no se pegaban, estaba demasiado aguada. En las ciudades, los castigos por adulteración podían ser severos y públicos. Un panadero deshonesto en Londres podía ser atado a una especie de trineo de madera con su hogaza defectuosa colgada del cuello y ser arrastrado por las calles embarradas para la burla de todos. Los historiadores
Debaten la efectividad de estas regulaciones medievales, si castigos como la picota realmente disuadían la adulteración o si eran simplemente espectáculos públicos con poco impacto a largo plazo en la calidad de los alimentos. Para ti, en tu pequeña aldea, tales regulaciones son un rumor lejano. Tu única protección es tu propio juicio y la reputación del vendedor, que a menudo está tan desesperado como tú. Compras tu jarra de cerveza, esperando lo mejor, pero esperando lo peor. Es otra dificultad más, otra capa de incertidumbre en un mundo que ya es precario. Tomas un sorbo y el sabor acuoso confirma tus sospechas. Es una pequeña traición, pero una a la que estás acostumbrado. Mientras caminas de regreso por el camino embarrado, tu atención se desvía del engaño en tu comida al entorno que te rodea, a un peligro aún más omnipresente e invisible. Mientras regresas a tu choza, con tu pan posiblemente fraudulento y tu cerveza decepcionantemente acuosa, te das cuenta del suelo bajo tus pies. No hay pavimento, ni adoquines. Es un camino de tierra compactada que, después de la más mínima lluvia, se convierte en un mar de barro espeso y pegajoso. Pero no es solo barro, está mezclado con paja podrida, restos de comida, estiércol de los caballos y bueyes que pasan por aquí, y los desechos que tus vecinos arrojan desde sus puertas. No hay un sistema de alcantarillado, ni recolección de basura. El concepto de higiene pública está a siglos de distancia. Este fango orgánico es el paisaje sonoro y olfativo de tu vida diaria. Las moscas son una nube constante, zumbando alegremente mientras viajan desde un montón de estiércol hasta la hogaza de pan que llevas bajo el brazo. Esta falta de saneamiento tiene una consecuencia directa y peligrosa. Contamina el agua. El pozo de la aldea, del que todos dependen, es simplemente un agujero en el suelo, y toda la inmundicia de la superficie se filtra lentamente hacia él. Beber esa agua es una apuesta arriesgada. Por eso la cerveza y el vino, cuyo proceso de elaboración implica hervir el agua, son las bebidas preferidas y más seguras. Llegas a tu hogar y la situación no mejora. Como recordabas, compartes este pequeño espacio no solo con tu familia, sino también con tus animales más valiosos durante las noches frías, para protegerlos de los ladrones y los depredadores. Las gallinas picotean el suelo, dejando sus excrementos donde caen. El cerdo resopla en un rincón, una curiosidad que horrorizaba a los visitantes más refinados de otras partes de Europa, como el humanista Erasmo. Era la costumbre de cubrir los suelos de tierra con juncos o paja, en lugar de reemplazarlos regularmente. A menudo simplemente se añadía una nueva capa sobre la anterior. Esto creaba un estrato compactado de suciedad, restos de comida, grasa, huesos, saliva y orina. Un ecosistema próspero para pulgas, piojos y todo tipo de alimañas. Vives en una intimidad forzada con la suciedad. Los académicos todavía discuten el nivel de conciencia que la gente medieval tenía sobre la conexión entre la suciedad y la enfermedad. Entendían que la inmundicia causaba plagas o simplemente la asociaban con el mal olor y el desagrado bajo la teoría del miasma, la creencia de que las enfermedades eran causadas por el aire viciado y maloliente. Sea cual sea la creencia, el resultado es el mismo. La comida que preparas está constantemente expuesta a la contaminación. Una mosca que se posa en tu potaje podría haber estado en un excremento segundos antes. Las manos que amasan la masa rara vez se lavan con agua limpia. Es un milagro que sobrevivas a la infancia. Muchos no lo hacen. Las enfermedades gastrointestinales son una causa común de muerte. La comida, tu fuente de vida, es también un vector constante de enfermedad. Miras el saco de grano de centeno que guardas en un rincón oscuro y húmedo de la choza. Es tu bien más preciado para los próximos meses. Pero incluso ahí, en el corazón de tu sustento, acecha un peligro muy específico y aterrador, uno que puede volver loca a una aldea entera. Te acercas a tu saco de grano de centeno, la base de tu pan y tu potaje para el largo invierno que se avecina. Al abrirlo, un olor a humedad y moho llega a tu nariz. Metes la mano y sacas un puñado de granos.
Entre los granos de centeno de color marrón grisáceo, notas algo extraño, unos crecimientos alargados, de color púrpura oscuro, casi negros, que parecen pequeños cuernos. No sabes exactamente qué son, pero los has visto antes, especialmente después de veranos húmedos y lluviosos. Es el cornezuelo, un hongo conocido científicamente como Claviceps purpurea. En tu ignorancia de la micología, podrías pensar que es solo una parte descolorida del grano. No puedes permitirte el lujo de desecharlo. Cada grano cuenta, así que lo mueles todo junto, sin saber que estás a punto de introducir un potente veneno en el pan de tu familia. Este hongo contiene alcaloides con efectos devastadores. Uno de ellos es vasoconstrictor, lo que significa que corta el flujo sanguíneo a las extremidades. Esto provoca una sensación de ardor intenso, como si tus manos y pies estuvieran en llamas, una condición conocida en tu época como el fuego de San Antón. Si la intoxicación es grave, puede llevar a la gangrena, haciendo que tus dedos, manos o pies se ennegrezcan, se marchiten y se caigan. Pero hay otra forma de la enfermedad, una que ataca el sistema nervioso central. Los alcaloides del cornezuelo son químicamente similares al LSD. Provocan alucinaciones aterradoras, espasmos musculares violentos y convulsiones. Y a veces, algo aún más extraño. Imaginas por un momento que estás en una ciudad como Estrasburgo en el verano de 1518. Una mujer sale a la calle y comienza a bailar. No hay música. Sus movimientos son frenéticos, espasmódicos, sin alegría. Baila durante horas, hasta que cae exhausta. Al día siguiente vuelve a hacerlo. Y lo que es más extraño, otros comienzan a unirse a ella. En una semana, docenas de personas bailan sin control por las calles. Las autoridades, perplejas, creen que es una enfermedad de sangre caliente y prescriben más baile, construyendo un escenario y contratando músicos. Pero la gente no se detiene. Bailan durante días, semanas, hasta que algunos comienzan a morir de ataques cardíacos, derrames cerebrales y puro agotamiento. Este evento, la plaga del baile de 1518, está bien documentado. Para ti, sería una clara señal de posesión demoníaca o una maldición divina. Para los historiadores modernos, es un caso de libro de texto de probable envenenamiento masivo por cornezuelo. Aunque el ergotismo es la teoría principal, los historiadores todavía debaten si fue la única causa de las plagas de baile, o si fue una combinación de envenenamiento, estrés psicológico masivo por hambrunas y enfermedades, y creencias religiosas preexistentes. Una curiosidad histórica es que algunos académicos han especulado que los síntomas del ergotismo podrían explicar algunas de las acusaciones de brujería, especialmente en lugares como Salem. Las víctimas que sufrían convulsiones, alucinaciones y sensaciones de pinchazos podrían haber estado, en realidad, sufriendo los efectos del pan contaminado. El grano que te da la vida también puede quitártela de la forma más horrible e incomprensible. Este es un peligro que acecha en tu propio hogar. Pero piensas que, seguramente, los ricos, los nobles, el rey, con su comida cuidadosamente seleccionada, están a salvo de estos horrores. Su peligro, sin embargo, viene de otra forma, no de la escasez, sino del exceso. Te consuelas con la idea de que, aunque tu comida puede estar contaminada o ser escasa, al menos no tienes las preocupaciones de los grandes señores. Pero entonces, recuerdas los cuentos y rumores que viajan más rápido que cualquier comerciante. Historias que demuestran que la riqueza no es un escudo contra los peligros de la mesa. El peligro para un noble no proviene del moho en el pan de centeno, sino de la propia abundancia que tanto anhelas. Piensas en la figura casi mítica del rey, específicamente en el rey Juan de Inglaterra, el mismo de las leyendas de Robin Hood. Lo imaginas no en el campo de batalla, sino en una mesa de banquete. En el año 1216, está en medio de una campaña militar, estresado y viajando constantemente. Para consolarse, se entrega a un festín. La leyenda, registrada por los cronistas de la época, cuenta que se atiborró de una combinación fatal.
melocotones frescos y sidra nueva. Para ti, un melocotón es una fruta exótica, un lujo casi inimaginable. Para el rey, es un capricho disponible. La sidra nueva es aquella que apenas ha comenzado su proceso de fermentación. Es dulce, burbujeante y llena de levaduras y bacterias activas. Imaginas la escena. El rey, quizás sin lavarse las manos ni la fruta, come con avidez. Los melocotones, si no están perfectamente maduros o limpios, pueden portar bacterias. La sidra activa agita su sistema digestivo. La combinación es una receta para el desastre. Poco después del festín, el rey cae violentamente enfermo. Sufre de disentería, una infección intestinal que causa diarrea severa, calambres y fiebre. En tu mundo, sin antibióticos ni terapia de rehidratación intravenosa, la disentería es a menudo una sentencia de muerte, incluso para un rey. La deshidratación y el desequilibrio de electrolitos debilitan el cuerpo rápidamente. Aunque ya estaba gravemente enfermo, el rey continuó con su viaje. En un giro de ironía casi cómica, poco antes de su muerte, mientras cruzaba un estuario traicionero llamado The Wash, una marea inesperada arrastró su caravana de equipaje, que contenía no solo sus pertenencias, sino también las joyas de la corona. Así que murió no solo enfermo y derrotado, sino también considerablemente más pobre. Menos de 2 semanas después del fatídico festín, el rey Juan murió. Los historiadores debaten si la glotonería fue la causa directa o si el rey Juan ya estaba enfermo y el festín simplemente exacerbó una condición preexistente. La disentería era una asesina común de la época, y cualquier cosa que debilitara el cuerpo podía ser el golpe final. La historia sirve como un sombrío recordatorio de que la opulencia podía ser tan peligrosa como la escasez. El veneno del campesino es el moho en el grano. El veneno del rey es la bacteria en la fruta exótica. El resultado es el mismo. No hay escapatoria. Te das cuenta de que hay fuerzas que gobiernan tu vida que están completamente fuera de tu control. El clima, la enfermedad, la voluntad de tu Señor. Y luego está la fuerza más grande de todas, una que dicta no solo tu destino en el más allá, sino también lo que puedes y no puedes poner en tu estómago aquí en la tierra. Escuchas las campanas de la iglesia de la aldea y sabes que esa fuerza también tiene sus propias reglas sobre la comida. Las campanas de la iglesia marcan el ritmo de tu vida. No tienes un reloj, no tienes un horario escrito, tienes las campanas. Te dicen cuándo levantarte para el primer rezo, cuándo hacer una pausa en el trabajo del campo, cuándo termina el día. La iglesia es el centro de tu universo social y espiritual, pero su influencia va mucho más allá de la simple programación. Se extiende directamente a tu cuenco de madera, dictando su contenido con una autoridad inquebrantable. El calendario litúrgico está salpicado de días de fiesta y, lo que es más importante para tu estómago, días de ayuno. En total, fácilmente 1/3 del año, a veces más, está sujeto a algún tipo de restricción dietética. Los viernes, en conmemoración de la crucifixión, la carne está estrictamente prohibida. Lo mismo ocurre en las vísperas de las grandes fiestas. Para ti, que rara vez comes carne de todos modos, esto podría no parecer un gran sacrificio. Pero la verdadera prueba, la maratón de la privación, es la Cuaresma. Durante los 40 días previos a la Pascua, se espera que te entregues a la penitencia y la reflexión, y la principal forma de hacerlo es a través de la comida. Las reglas son estrictas. No solo no se puede comer carne, sino que también están prohibidos todos los productos de origen animal. Esto incluye los huevos de tus gallinas, la leche de tu vaca, si tienes la suerte de tener una, y el queso que podrías haber estado guardando. Tu dieta, ya de por sí monótona y basada en granos, se reduce aún más a su núcleo más básico y sombrío. El potaje se vuelve más acuoso, el pan parece aún más pesado, el pescado salado, como ya has descubierto, se convierte en tu principal fuente de proteínas, día tras día. Es un período de hambre real y sancionada, una prueba de tu piedad que se mide por el rugido de tu estómago.
Los académicos debaten el impacto nutricional real de estos ayunos forzados en la población. ¿Fueron un factor significativo en la desnutrición crónica y la alta mortalidad? ¿O la dieta campesina era tan pobre de todos modos que la diferencia era marginal? Para ti, la diferencia se siente muy real. La energía disminuye, el humor se agria y el trabajo en los campos parece el doble de duro. Sin embargo, hay una extraña ironía en todo esto. Una curiosidad de la época eran las formas ingeniosas en que los más privilegiados, especialmente los monjes en los monasterios, interpretaban las reglas. Se producían debates teológicos sobre qué constituía exactamente un pez. El castor, por su cola escamosa y su estilo de vida acuático, a menudo se clasificaba como pescado y se consumía durante la Cuaresma. Lo mismo ocurría con ciertas aves acuáticas como los frailecillos, e incluso con el feto de un conejo, argumentando que no había nacido en el mundo. Para ti, estas escapatorias teológicas son irrelevantes. Un castor es tan exótico como un león. Tu ayuno es absoluto y sin escapatorias. La Iglesia te ofrece consuelo espiritual, la promesa de una recompensa en la otra vida por tus sufrimientos en esta. Pero en el día a día, su poder es una carga tangible sobre tu cuerpo ya agotado. Has explorado la monotonía, los peligros y las restricciones de tu mundo culinario. Has sentido el hambre, el miedo y la resignación. Tu mente, cansada de tanta penuria, anhela un escape. Empiezas a preguntarte cómo es realmente la vida al otro lado del abismo, más allá de los campos y el foso. Dejas atrás tu choza y tu potaje, y en tu imaginación te diriges hacia el imponente castillo de piedra que domina el paisaje. Dejas atrás el mundo de la escasez, el hambre y la resignación. En tu mente, cruzas el puente levadizo, atraviesas el patio del castillo, un lugar bullicioso con soldados, sirvientes y caballos, y te diriges hacia la entrada del gran salón. Al cruzar el umbral, el mundo cambia por completo. Es una transición tan abrupta y total que te deja sin aliento. Lo primero que notas es el calor, no el calor ahumado e ineficiente de tu choza, sino un calor radiante y seco que emana de una chimenea tan grande que podrías caminar dentro de ella. Un tronco de árbol entero arde alegremente, llenando la estancia, de una luz danzante y un sonido crepitante y reconfortante. Lo segundo es la luz. En lugar de la penumbra perpetua, el salón está iluminado por docenas, quizás cientos, de velas de cera de abeja. Están en candelabros de hierro forjado en las paredes y en elaborados candelabros sobre las mesas. Su luz dorada no huele a grasa animal quemada como las velas de sebo que a veces usas. Tiene un sutil y dulce aroma a miel. El suelo no es de tierra apisonada. Son losas de piedra y sobre ellas se han esparcido juncos frescos, no las capas podridas de tu hogar. El aire huele a hierbas secas y a limpieza. Miras hacia arriba y el techo se pierde en la oscuridad, sostenido por enormes vigas de roble. Las frías paredes de piedra están cubiertas por tapices. No son simples telas, son obras de arte masivas, tejidas con hilos de colores que representan escenas de caza, batallas heroicas o leyendas bíblicas. Sabes que estos tapices no solo son una muestra de riqueza asombrosa, un buen tapiz puede costar más que una pequeña granja, sino que también sirven como una forma crucial de aislamiento, evitando que el frío de la piedra se filtre en la habitación. Los historiadores debaten sobre el verdadero nivel de confort en un castillo medieval. ¿Eran realmente cálidos y acogedores como se los representa? ¿O a pesar de las chimeneas y los tapices, seguían siendo lugares fríos, húmedos y con corrientes de aire la mayor parte del año? Desde tu perspectiva, viniendo de una choza de barro y paja, este lugar es el epítome del lujo y el confort. La disposición de las mesas te llama la atención. Hay una mesa principal elevada sobre una plataforma, donde se sentarán el señor, su familia y los invitados de más alto honor. A lo largo de la sala, otras mesas largas están dispuestas para los invitados de menor rango. En la mesa principal, notas un objeto grande y ornamentado, un salero. Una curiosidad de la época es que tu estatus social
podía determinarse por tu posición en relación con este. Salero. Estar sentado por encima de la sal significaba que eras un invitado importante. Estar por debajo de la sal te relegaba a un estatus inferior. Es una forma sutil pero poderosa de reforzar la jerarquía, incluso en medio de un festín. Mientras tus sentidos se adaptan a este nuevo entorno, un nuevo aroma comienza a dominar a los demás. Un olor a carne asada, a pan recién horneado y algo más, algo exótico que apenas puedes identificar. Es el olor de la fiesta que está a punto de comenzar. Tu mirada se fija en las mesas cubiertas con finos manteles de lino y observas cómo los sirvientes comienzan a traer el primer acto del gran teatro de esta noche. Te quedas en un rincón sombrío del gran salón, un observador invisible mientras comienza el espectáculo. Esto no es una cena, es una producción teatral. Un heraldo, con una voz potente que resuena en las vigas del techo, anuncia el comienzo del festín y la llegada del primer servicio. No se trata de un solo plato, es una oleada de comida, una docena de platos diferentes que los sirvientes, moviéndose con una eficiencia coreografiada, colocan sobre la mesa simultáneamente. Los invitados no esperan a que les sirvan, eligen lo que desean de la abundancia que se les presenta. Es un buffet, pero de una escala que desafía tu comprensión. Ves pasteles de carne con cortezas doradas y elaboradas, cuencos de guisos humeantes, pescados enteros horneados y una variedad de aves asadas. Y esto es solo el principio. Habrá varios servicios más, cada uno tan abundante como el anterior. El objetivo no es simplemente saciar el hambre, es una demostración de poder y generosidad. El anfitrión demuestra su inmensa riqueza al ofrecer una variedad tan abrumadora que es físicamente imposible para los invitados probarlo todo. El desperdicio no es un efecto secundario, es parte del mensaje. Significa, soy tan rico que puedo permitirme tirar más comida de la que tú comerás en un año. Los sirvientes se mueven con gracia y precisión. Los talladores, con cuchillos largos y afilados, se acercan a las piezas de carne asada y las cortan con un floreo teatral, depositando las rebanadas en los tajadores de pan de los invitados. Es una habilidad muy respetada, una forma de arte en sí misma. Mientras observas, ves que traen un plato que te deja perplejo. Es un gran pastel, una construcción de masa dorada. Cuando se corta en la mesa principal, en lugar de un relleno de carne, una bandada de pequeños pájaros vivos sale, volando, revoloteando hacia las vigas del techo ante las risas y los aplausos de los comensales. Es un truco, un momento de entretenimiento en medio de la comida. La gruesa corteza del pastel, a veces llamada cofre, coffin, a menudo no estaba destinada a ser comida. Era simplemente el recipiente de cocción y presentación. Los académicos debaten el propósito de platos tan extravagantes. ¿Eran puramente para la ostentación o tenían un significado simbólico y alegórico más profundo, representando la generosidad del Señor o eventos históricos específicos? Toda la experiencia está diseñada para abrumar los sentidos. El sonido de la música de un laúd en la esquina, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de plata, la visión de tantos colores y formas en la mesa. Pero hay un sentido que está siendo estimulado de una manera completamente nueva para ti. A medida que más y más platos llegan, el aire se vuelve denso con aromas que nunca has experimentado. No es solo el olor a carne asada o a pan. Es algo más penetrante, más complejo, más caro. Es un aroma que ha viajado miles de kilómetros para llegar a esta sala, y es la señal definitiva de que no estás en tu mundo. Es el aroma de las especias. El aroma que llena el gran salón es una revelación. Intentas analizarlo, descomponerlo en tu mente. Hay una nota picante y aguda que te hace querer estornudar. Es la pimienta, la reina de las especias. Hay un calor dulce y amaderado que te envuelve. Es la canela y el clavo. Y hay un color dorado intenso en muchos de los platos, especialmente en las salsas y los guisos, acompañado de un perfume sutil y lujoso. Es el azafrán, que literalmente vale más que su peso en oro. Para ti, estos olores son más extraños que el de cualquier flor o hierba que hayas encontrado.
Para los nobles en la mesa son el sabor del estatus. Comprendes que estas especias no son simples condimentos. Son la versión medieval de un coche deportivo de lujo o un reloj de diseño. Su valor es astronómico. ¿Te imaginas el viaje que han hecho para llegar hasta aquí? La pimienta y la canela han recorrido la peligrosa ruta de la seda en caravanas de camellos, o han navegado por mares traicioneros desde las lejanas Indias o las islas de las especias. Han pasado por las manos de innumerables intermediarios, comerciantes árabes, marineros venecianos, mercaderes genoveses, y en cada paso su precio se ha multiplicado. Una libra de nuez moscada podía costar lo mismo que varias vacas. Con un pequeño saco de azafrán, un hombre podría comprarse una casa. Las especias se guardaban bajo llave, a menudo en el mismo cofre que las joyas y las monedas de la familia. Su uso en la cocina es una declaración descarada de riqueza. El cocinero las usa con una generosidad que a un paladar moderno le parecería abrumadora. Las salsas son espesas con pimienta. Los guisos están cargados de clavo, canela y jengibre. El objetivo no es necesariamente realzar sutilmente el sabor de la carne, es anunciar a gritos que el anfitrión puede permitirse este lujo. Es el equivalente culinario de llevar todas tus joyas a la vez. Existe un debate clásico entre los historiadores de la comida. Se usaban las especias principalmente para enmascarar el sabor de la carne en mal estado. La opinión académica moderna se inclina a que no. La lógica es simple. Cualquiera que pudiera permitirse un puñado de clavo de olor, ciertamente podía permitirse un trozo de carne fresca. El uso de especias no era para ocultar la mala calidad, sino para exhibir la riqueza y satisfacer un gusto adquirido por los sabores intensos y complejos. Además, las especias estaban intrínsecamente ligadas a la medicina de la época. Según la teoría de los humores, se creía que alimentos como el pescado eran fríos y húmedos. Para equilibrar esto y mantener la salud, se debían consumir con especias calientes y secas, como el jengibre y la pimienta. Así, el cocinero no solo era un artista del sabor, sino también un farmacéutico que cuidaba la salud de su señor. Mientras inhalas estos aromas embriagadores, tus ojos se fijan en las atracciones principales de la mesa, las piezas centrales que son la encarnación del poder feudal y el privilegio. Las grandes bestias asadas están a punto de ser servidas. Enfocas tu atención en el centro de la mesa principal, donde descansan las verdaderas joyas de la corona del banquete. No son platos pequeños ni guisos, son bestias enteras, asadas a la perfección, presentadas de una manera que es tanto una celebración culinaria como una demostración de poder feudal. Ves un ciervo entero, su piel dorada y crujiente, sus astas aún intactas, como si estuviera listo para saltar del plato. Cerca de él, un jabalí salvaje yace con una manzana asada en su boca, una imagen clásica de la opulencia de la caza. Estas no son carnes que puedas comprar en el mercado, son el producto de la caza, y la caza en los vastos bosques que rodean el castillo es un privilegio exclusivo de la nobleza. En tu mundo, adentrarte en el bosque del Señor para cazar un ciervo no es simplemente un robo, es una traición, un desafío directo a su autoridad. Las leyes del bosque, especialmente en lugares como Inglaterra después de la conquista normanda, eran brutalmente estrictas. Fueron establecidas para proteger a los animales de la venerie, el ciervo, el jabalí, el corzo, para el placer exclusivo de la casa del rey y su aristocracia. Si te atraparan cazando furtivamente, los castigos eran severos. Multas ruinosas, la pérdida de una mano, el cegamiento o incluso la horca. Así que ver a estos animales servidos tan casualmente en la mesa es un recordatorio visual y visceral de la jerarquía. El Señor está comiendo literalmente los símbolos de su poder, un poder que se mantiene a través de la amenaza de la violencia. Pero la sinfonía de carnes no termina ahí. Ves aves de un tamaño y una belleza que te parecen de otro mundo. Un cisne asado y luego cuidadosamente vuelto a vestir con sus propias plumas blancas, su largo cuello arqueado con gracia sobre la bandeja de plata. Cerca, un pavo real
deslumbra con su cola iridiscente completamente desplegada, una hazaña de taxidermia culinaria. La carne de estas aves a menudo se consideraba seca y poco sabrosa en comparación con un pollo o un ganso, pero eso no importaba. Se servían por su impacto visual, por su belleza y su rareza. Eran el epítome de la comida como teatro. Cada una de estas carnes se sirve con una variedad de salsas espesas y coloridas. Un hecho histórico es que las salsas medievales rara vez se espesaban con harina o mantequilla, un roux, como en la cocina francesa clásica. En su lugar se usaban migas de pan, huevos o almendras molidas. Una salsa muy común era el verjus, hecha con el jugo de uvas no maduras, que proporcionaba una acidez brillante para cortar la riqueza de la carne. Estas salsas a menudo se coloreaban intensamente con ingredientes naturales: amarillo con azafrán, rojo con sándalo, verde con perejil o incluso morado con ciertos musgos. Los historiadores debaten sobre el sabor real de estas comidas. La abrumadora cantidad de especias y las complejas salsas harían que los platos fueran desagradables para un paladar moderno, o representaban una estética culinaria sofisticada que simplemente hemos perdido. Mientras contemplas este desfile de carnes prohibidas, los sirvientes comienzan a traer el siguiente servicio, uno que parece aún más fantástico y etéreo que los asados. Justo cuando crees que has visto el pináculo de la extravagancia, los sirvientes comienzan a despejar algunos de los platos de carne para dar paso al siguiente acto. Esperas fruta, quizás queso, como un final tranquilo a la comida, pero lo que llega a la mesa te hace cuestionar si has entrado en un sueño o en un cuento de hadas. Traen las sutilezas, subtleties, y el nombre apenas les hace justicia. Son esculturas, obras de arte comestibles diseñadas para asombrar y deleitar. Ves un castillo, en miniatura, con torretas y almenas, hecho completamente de mazapán y azúcar. Hay un caballero a caballo, su armadura brillando, esculpido en pasta de azúcar. Hay un dragón con escamas doradas, un unicornio blanco y puro, escenas enteras de leyendas artúricas o vidas de santos, todo creado para ser admirado en la mesa. Te das cuenta de que esta es una declaración de poder en varios niveles. Primero, el ingrediente principal, el azúcar. En tu época, el azúcar no es el producto básico y barato que es hoy. Es una importación de lujo, increíblemente cara, que llega a Europa desde las plantaciones de caña de azúcar en el Mediterráneo y Oriente Medio. Se vende en las farmacias por onzas, a menudo como un medicamento, y se guarda bajo llave. Usar suficiente azúcar para crear una de estas esculturas es el equivalente a construir un pequeño adorno de oro macizo solo para la cena. Es la máxima ostentación. Segundo, la habilidad requerida. La creación de estas sutilezas no es trabajo para un simple cocinero. Requiere un artista, un maestro pastelero con años de práctica y un toque delicado. Estos artistas eran figuras muy solicitadas y bien pagadas en las cortes nobles. Su trabajo era crear un punto culminante visual y temático para el banquete, a menudo con un mensaje alegórico o político sutil destinado a los invitados. Por ejemplo, una sutileza de un león podría representar el poder del rey, mientras que una de un santo podría honrar el día de la fiesta religiosa. Además de las esculturas, ves otros postres que son igualmente exóticos para ti. Hay platos de lich, una especie de gelatina medieval hecha con leche, azúcar y gelatina obtenida de hervir pieles de animales, a menudo coloreada en capas brillantes. Hay frumenti, un rico pudín de trigo hervido con leche, yemas de huevo, especias y frutas secas como pasas y dátiles. Otro producto importado y caro. Los académicos debaten el grado en que estas sutilezas eran realmente consumidas. Eran principalmente decorativas, destinadas a ser admiradas y luego retiradas, o los invitados realmente las rompían y se las comían al final del banquete, destruyendo la obra de arte en un acto final de consumo conspicuo. Mientras miras con asombro este bosque de azúcar, no puedes evitar preguntarte por la mente maestra detrás de todo este espectáculo. ¿Quién es el genio, el mago que puede transformar ingredientes crudos en tal despliegue de magia culinaria? Tu imaginación se aleja del comedor
y se adentra en el corazón palpitante del castillo, las cocinas. Tu imaginación te saca del elegante gran salón, con su calma y su orden, y te lleva por un pasillo de piedra, bajando unas escaleras, hacia el corazón ruidoso y palpitante del castillo, la cocina. El cambio es tan dramático como el de tu choza al salón. Esto no es un lugar de paz, es una caverna de calor y caos organizado. El aire es casi irrespirable, denso por el humo de múltiples fuegos, el vapor de calderos gigantes y el olor acre de la grasa quemada. El ruido es ensordecedor, el choque de ollas y sartenes de hierro, el golpeteo rítmico de los cuchillos sobre las tablas de cortar, los gritos de órdenes y las respuestas apresuradas. Ves chimeneas tan grandes que parecen las puertas del infierno, con varios asadores girando simultáneamente, cada uno con un animal diferente. Los calderos son lo suficientemente grandes como para que un hombre se bañe en ellos, burbujeando con guisos y sopas para cientos de personas. En el centro de este torbellino de actividad febril se encuentra una figura imponente, el cocinero real o maestro cocinero. No es simplemente un chef, es un comandante, un sargento instructor y un artista temperamental, todo en uno. Viste mejor que un campesino, pero su rostro está permanentemente enrojecido por el calor y su túnica está manchada de grasa y sudor. Él no cocina mucho, él dirige. Con una voz estentórea, da órdenes a su pequeño ejército de subordinados. Están los ayudantes de cocina, que pelan y cortan interminables montañas de verduras. Están los panaderos, cubiertos de harina, trabajando la masa en un rincón más fresco. Y están los turnspits, o asadores, a menudo niños, que tienen el trabajo miserable de sentarse junto al fuego abrasador durante horas, girando lentamente la manivela del asador para que la carne se cocine de manera uniforme. Una curiosidad de la época es que, a veces, este trabajo lo realizaba un perro, una raza específica llamada Turnspet Dog, entrenada para correr en una rueda que hacía girar el asador. El cocinero es un hombre de gran importancia. En una casa noble o real, el maestro cocinero era un oficial de alto rango y bien pagado. No solo era responsable de la comida, sino también de gestionar un presupuesto enorme, de obtener ingredientes raros y de planificar menús que reflejaran el estatus de su señor. Un hecho histórico que demuestra su prestigio es que el cocinero del rey Ricardo II de Inglaterra fue el autor de uno de los primeros libros de cocina ingleses, The Form of Curry, lo que indica que era un hombre letrado y respetado, pero su posición también es precaria. Un plato mal cocido, un festín que no impresiona a un invitado importante, podría significar la pérdida de su puesto, o peor aún, el enojo de un señor poderoso. Los historiadores debaten el nivel de autonomía que tenía el cocinero real. ¿Era un verdadero artista creativo que diseñaba los menús? ¿O era simplemente un ejecutor altamente cualificado que seguía las estrictas órdenes y gustos de su señor y los médicos de la corte? Mientras observas a este maestro orquestar su sinfonía culinaria, te das cuenta de que sus decisiones no se basan solo en el sabor. Hay otra capa de conocimiento, una ciencia antigua y compleja, que guía cada plato que sale de su cocina infernal. Tu atención se fija en una interacción particular. El maestro cocinero está en una acalorada discusión con un hombre de aspecto erudito, vestido con túnicas más finas, que reconoces como el médico de la corte. No están discutiendo si el ciervo necesita más sal. Están discutiendo sobre el equilibrio y la naturaleza intrínseca de los ingredientes. Estás presenciando la aplicación práctica de la teoría médica más importante de tu mundo, la teoría de los 4 humores. Esta doctrina, heredada de los antiguos griegos como Hipócrates y Galeno, es la base de toda la medicina occidental en tu época. Sostiene que el cuerpo humano está compuesto por 4 fluidos o humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La salud perfecta es el resultado del equilibrio perfecto de estos 4 humores. La enfermedad, por otro lado, es causada por un desequilibrio, un exceso o una deficiencia de uno de ellos. Lo que es fascinante es que esta teoría se extiende a todo el mundo natural, incluida la comida. Cada ingrediente,
Cada animal, cada planta, se clasifica según sus cualidades fundamentales: caliente, frío, húmedo o seco. Por ejemplo, el pescado, al venir del agua, se considera inherentemente frío y húmedo. Para mantener el equilibrio del cuerpo, no debe comerse solo. Debe ser contrarrestado con ingredientes calientes y secos. Por eso el cocinero lo sazona generosamente con pimienta, caliente y seca, y lo cocina con vino, caliente y húmedo. La carne de cerdo se considera húmeda y nutritiva, por lo que a menudo se asa, un método de cocción seco, para equilibrarla. Las verduras que crecen en la tierra, como los nabos, se consideran frías y vastas, más adecuadas para el estómago robusto de un campesino. La nobleza prefiere alimentos que se consideran más ligeros y nobles, como las aves, que vuelan en el aire, y las frutas, que crecen en lo alto de los árboles. El temperamento de una persona también está ligado a sus humores dominantes. Una persona sanguínea, dominada por la sangre, es alegre y optimista. Una persona colérica, bilis amarilla, es apasionada y de mal genio. Una persona flemática es tranquila y calmada. Y una melancólica, bilis negra, es introspectiva y triste. La dieta de un noble se ajusta no solo a la estación del año, sino también a su propio temperamento. Si el señor es de naturaleza colérica, el médico le aconsejará que coma alimentos fríos como lechuga, pepinos o pescado para calmar su calor interior. Es una forma increíblemente compleja y holística, aunque completamente errónea, de ver la comida. Los académicos debaten cuán seriamente se tomaba la teoría humoral en la práctica culinaria diaria. ¿Era un principio rector estricto para cada plato, o era más bien un marco general que se aplicaba con flexibilidad, a menudo superado por el simple deseo de ostentación y sabor? Una curiosidad es que a menudo se desconfiaba de las verduras crudas en la dieta noble, ya que se creía que generaban vientos y desequilibrios. La ensalada no era una opción popular. Todo esto te muestra que el festín noble no es solo glotonería, es ciencia aplicada. Has visto los dos extremos, tu propia lucha por la supervivencia y la opulencia científica de la élite. Te preguntas si existe un punto intermedio, un lugar donde la comida sea más que potaje, pero menos que un espectáculo. Tu mente se aleja del castillo y se dirige a las tranquilas murallas de un monasterio cercano. Dejas atrás el ruido y el calor de la cocina del castillo y, en tu imaginación, buscas un lugar de orden y contemplación. Tu mente te lleva a un gran monasterio benedictino, enclavado en un valle fértil. El contraste es inmediato. Aquí, el aire no está cargado de caos, sino de una sensación de propósito tranquilo y el suave zumbido del trabajo diligente. Este es el refugio culinario intermedio. La vida aquí no es de opulencia, pero está muy lejos de la miseria que conoces. Los monjes, gracias a su conocimiento, organización y recursos, disfrutan de una dieta que sería la envidia de cualquier campesino. Lo primero que ves es el huerto. Es una obra de arte de la horticultura. A diferencia de tu pequeña parcela de coles y nabos, este jardín está dividido en pulcros lechos elevados, llenos de una asombrosa variedad de verduras, hierbas medicinales y flores. Los monjes eran maestros agricultores. Al ser de las pocas personas letradas de la época, tenían acceso a textos agrícolas de la época romana, y los aplicaban y mejoraban. Practicaban la rotación de cultivos, usaban fertilizantes y desarrollaban sistemas de irrigación, técnicas muy avanzadas para tu tiempo. Luego ves los estanques de peces. Son grandes, claros y bien surtidos de carpas, tencas y otros peces de agua dulce. Esto asegura que la comunidad monástica tenga un suministro constante de proteínas frescas durante los numerosos días de ayuno del calendario litúrgico. No dependen del pescado salado y duro que tú conoces. Cerca de allí hay colmenas zumbantes que producen miel, su principal edulcorante, y la cera para las velas de la iglesia. Y, por supuesto, está la cervecería. Los monasterios eran famosos por elaborar algunas de las mejores cervezas de la época, con acceso a los mejores granos y un conocimiento casi científico del proceso de fermentación. Su cerveza era fuerte,
sabrosa y nutritiva, a menudo llamada pan líquido. Una curiosidad es que, para comunicarse durante los períodos de silencio obligatorio, los monjes desarrollaron un elaborado lenguaje de señas. Este lenguaje incluía un vocabulario sorprendentemente detallado de señas para alimentos, como frotarse el estómago para indicar queso o hacer un movimiento de molienda para el pan. La dieta monástica es austera en comparación con la de la nobleza. Comen en silencio en un gran refectorio, a menudo mientras uno de ellos lee pasajes de la Biblia. Su comida es simple, pero nutritiva y abundante. Mucho pan de buena calidad, queso, huevos, una gran cantidad de verduras de su jardín y pescado de sus estanques. Aunque la regla de San Benito a menudo desalentaba el consumo de carne de animales de 4 patas, muchos monasterios interpretaban esta regla con flexibilidad. Los historiadores debaten el alcance de la caridad monástica. ¿Eran realmente centros de alivio del hambre para la población local, como a menudo se los representa? ¿O su caridad era limitada y se utilizaba principalmente para mantener buenas relaciones y reforzar su propio estatus espiritual y terrenal? A veces, distribuyen pan y cerveza a los pobres en la puerta, un acto de caridad que, para alguien como tú, puede significar la diferencia entre comer o no comer ese día. Este mundo, ordenado y productivo, parece un bastión de estabilidad en una época de caos, pero ni siquiera las gruesas murallas del monasterio pueden protegerlo de la catástrofe que está a punto de barrer Europa, un evento que cambiará la sociedad desde sus cimientos y, por un breve tiempo, alterará drásticamente lo que hay en tu plato. Una sombra se cierne sobre el paisaje de tu imaginación. El año es 1348 y los rumores que llegan desde los puertos del sur hablan de una nueva y terrible plaga, una enfermedad que vuelve la piel negra y mata en cuestión de días. Es la peste negra, la gran pestilencia. Se propaga como un incendio forestal, siguiendo las rutas comerciales por toda Europa. En 2 o 3 años, aniquila entre 1/3 y la mitad de la población. Es un apocalipsis. Ves aldeas enteras desaparecer, familias borradas del mapa. El miedo y el dolor son un manto que cubre la tierra. Tú, en esta narrativa, sobrevives. Te encuentras en un mundo vaciado, un lugar silencioso y lleno de fantasmas. Pero en medio de esta devastación sin precedentes, sucede algo extraordinario e inesperado. Un día, el mayordomo del Señor viene a buscarte. El Señor necesita que se are la tierra, que se cosechen los cultivos, pero la mitad de los hombres de la aldea han muerto. Los campos están abandonados. De repente, tú, un simple campesino, te has vuelto valioso. Tu trabajo es escaso y, por primera vez en tu vida, tienes poder de negociación. Le dices al Señor que solo trabajarás por un salario más alto. Él se enfurece, te amenaza, pero ¿qué puede hacer? Te necesita más de lo que tú lo necesitas a Él. Acepta de mala gana. Tus salarios se duplican. Con menos gente y más tierra disponible, tu familia puede hacerse cargo de una parcela más grande. Hay un excedente de todo, con menos bocas que alimentar. El precio del grano se desploma, mientras que tus ganancias aumentan. Por primera vez, puedes permitirte lujos que antes eran impensables. Compras una vaca, tienes leche fresca, mantequilla, queso. Engordas un par de cerdos, no solo uno, y comes carne no solo en Navidad, sino quizás una vez a la semana. Puedes permitirte comprar pan de trigo, blanco y suave. Es un cambio tan profundo que apenas puedes creerlo. Los historiadores se refieren a este periodo de finales del siglo XIV como una edad de oro para el campesinado, especialmente en Inglaterra. El nivel de vida de la gente común mejoró drásticamente. Las excavaciones arqueológicas de esta época muestran que la dieta de los campesinos se volvió más rica y variada, con un aumento significativo en el consumo de carne y productos lácteos. Una curiosidad es cómo la plaga cambió el paisaje. Con tanta tierra de cultivo abandonada y una escasez de mano de obra para ararla, muchos terratenientes convirtieron sus tierras en pastos para ovejas, ya que la cría de ovejas requería muchos menos trabajadores. Esto condujo a un auge masivo en el comercio de lana inglesa,
que se convirtió en la columna vertebral de la economía del país, pero también significó menos tierra para cultivar alimentos en las generaciones futuras. Los historiadores debaten la duración y el alcance de esta edad de oro. ¿Fue una mejora sostenida y generalizada para todos los campesinos? ¿O fue un fenómeno más localizado y de corta duración, rápidamente contrarrestado por la reacción de la élite? Mientras disfrutas de tu nueva prosperidad, de tu estómago lleno y de la salud mejorada de tus hijos, sientes que el mundo ha cambiado a tu favor, pero no puedes evitar notar la mirada resentida del señor del castillo. Él y su clase han perdido riqueza y poder y no tienen la intención de permitir que esta nueva y audaz confianza del campesinado continúe. Disfrutas de esta nueva vida. Es una existencia que tu padre o tu abuelo nunca hubieran podido imaginar. Tus hijos son más altos y fuertes. Tienes un techo reparado y zapatos de cuero. El sabor de la carne asada ya no es solo un recuerdo de una fiesta lejana, pero esta prosperidad viene con un precio: la ira de la clase dominante. La nobleza y la corona ven con alarma cómo su poder se erosiona. El viejo orden feudal, donde tú estabas atado a la tierra y a su voluntad, se está desmoronando y deciden contraatacar. El gobierno, controlado por los grandes terratenientes, implementa una serie de leyes diseñadas para hacer retroceder el reloj. En Inglaterra, promulgan el Estatuto de los Trabajadores, una ley que intenta congelar los salarios a los niveles anteriores a la peste. Declaran ilegal que un campesino exija un salario más alto o que deje la tierra de su señor en busca de un mejor postor. Sientes cómo la soga se aprieta. Lo que se te dio por las circunstancias de la historia, ahora te lo intentan arrebatar por decreto. La tensión crece cada año. Luego, para financiar sus interminables guerras con Francia, el rey impone un nuevo y odiado impuesto, el poll tax, un impuesto por cabeza que todos, ricos y pobres, deben pagar por igual. Para ti, es una carga, injusta e insoportable. Para la nobleza, es la gota que colma el vaso de tu insolencia. En el verano de 1381, la tensión estalla. El resentimiento acumulado durante décadas se convierte en una llama de rebelión. Te unes a miles de otros campesinos, artesanos y descontentos en lo que se conocerá como la Revuelta de los Campesinos. Liderados por figuras carismáticas como Wat Tyler, marchas hacia Londres. No eres solo una turba enfurecida, tienes demandas claras: el fin de la servidumbre, la abolición de las leyes laborales injustas y la eliminación del odiado impuesto. Por un momento glorioso y aterrador, parece que vas a triunfar. Tomas el control de Londres, ejecutas al arzobispo de Canterbury y al tesorero del rey, y te encuentras cara a cara con el joven rey Ricardo II. Una curiosidad del levantamiento es el carisma de su líder, Wat Tyler. Durante las negociaciones con el rey, se dice que actuó con una familiaridad impactante, tratando al joven monarca casi como a un igual, un acto de desafío inimaginable para la mentalidad feudal, justo antes de ser apuñalado y asesinado por el alcalde de Londres. Con la muerte de su líder, la rebelión se desmorona. El rey y la nobleza desatan una represión brutal. Los líderes son cazados y ejecutados. Las promesas hechas bajo coacción son revocadas. La revuelta es aplastada. Los académicos debaten el verdadero legado de la revuelta de los campesinos. ¿Fue un fracaso total que fue brutalmente aplastado o, a pesar de su derrota, marcó el principio del fin del feudalismo en Inglaterra al demostrar a la élite que había un límite a lo que el campesinado podía soportar? Para ti, el resultado es inmediato y doloroso. La edad de oro ha terminado. Te ves obligado a volver a una vida de sumisión. El sueño de una existencia mejor, que habías probado brevemente, se convierte en un recuerdo amargo. Derrotado y desilusionado, te retiras del gran escenario de la historia y buscas consuelo en el único espacio social que te queda, la taberna de la aldea. Empujas la pesada puerta de roble de la taberna de la aldea y una ola de calor y ruido te envuelve. El aire en el interior es espeso, una mezcla embriagadora de cerveza derramada, humo de leña de la chimenea, sudor humano y paja mojada en el suelo. Es oscuro, iluminado solo por el fuego.
y unas pocas velas de cebo malolientes, pero tus ojos se acostumbran rápidamente. Este lugar, la taberna o ale house, es el corazón social de tu comunidad, un espacio muy diferente a la iglesia o al salón del Señor. Aquí, las rígidas líneas de la jerarquía social, aunque nunca desaparecen del todo, se vuelven un poco más borrosas. En una de las toscas mesas de madera, ves a otros campesinos como tú, sus rostros cansados por el trabajo del día, compartiendo una jarra. En un rincón, un comerciante ambulante, de paso por la aldea, cuenta una historia exagerada a un pequeño público. Cerca del fuego, un artesano local, quizás el herrero o el carpintero, juega una partida de dados con un fraile viajero cuya túnica parece haber visto mejores días. Este es un lugar para las noticias y los chismes, un centro de información no oficial donde las historias de la corte y los rumores de guerra se mezclan con las quejas sobre el clima y el último edicto del Señor. Es un lugar para escapar, aunque sea por unas horas, de la agotadora monotonía de tu vida. Pides una jarra de cerveza a la alewife, la mujer que regenta el establecimiento. Muchas de estas tabernas eran regentadas por mujeres. Dado que la elaboración de cerveza se consideraba una tarea doméstica, era una extensión natural para que una mujer produjera un excedente y lo vendiera desde su casa para complementar los ingresos familiares. A menudo colgaban una estaca larga con un arbusto en el extremo, una alestake, fuera de su puerta para anunciar que un nuevo lote estaba listo. El sabor de la cerveza es familiar, un poco aguado, pero es líquido. Son calorías y es más seguro que el agua. Te sientas y observas. La taberna es un microcosmos de la vida. Es un lugar de comunidad, sí, pero también de conflicto. Las discusiones pueden estallar por una deuda no pagada o una partida de dados que ha salido mal. Los registros judiciales de la época están llenos de incidentes que tuvieron lugar en las tabernas, desde peleas hasta crímenes más graves. Los predicadores a menudo despotrican contra ellas, llamándolas antros de vicio, pereza y blasfemia. Los historiadores debaten sobre el verdadero carácter de la taberna medieval. Era un lugar de comunidad y solidaridad obrera, un espacio donde los oprimidos podían compartir sus frustraciones, o era principalmente un lugar de vicio, juegos de azar y violencia, como a menudo lo describen los sermones y los registros legales. Probablemente era ambas cosas a la vez. Para ti, esta noche es simplemente un refugio, un lugar para sentir el calor del fuego, escuchar otras voces y beber algo que no sea agua o potaje. Mientras sostienes la jarra de cerámica, tu mente cansada comienza a divagar. Te alejas de este mundo de realidades duras y buscas un escape en la fantasía más pura. Intentas imaginar cómo sería un mundo de verdadera, ilimitada y absurda abundancia. Tu mente se aleja de la ruidosa y ahumada taberna y viaja a un lugar que no puedes concebir, un lugar de pura hechicería. Te encuentras de pie ante unas puertas gigantes de cristal que se abren por sí solas, sin guardias ni bisagras, con un suave siseo. Entras y el aire te golpea. Es frío, de una manera antinatural y constante, sin importar la estación. Y la luz es cegadora. No proviene de velas ni de antorchas, sino del propio cielo, un techo plano y blanco que emite un resplandor uniforme y sin sombras. El suelo bajo tus pies no es de tierra ni de piedra, sino de una superficie lisa y brillante, tan pulida que puedes ver tu propio reflejo distorsionado. Estás en un supermercado moderno, pero para ti es el palacio de un hechicero, y entonces ves la comida. Tu mente lucha por procesar la escala de lo que tienes delante. Hay pasillos que se extienden hasta donde alcanza la vista, más largos que la calle principal de tu aldea, y en estos pasillos hay montañas de comida. Ves frutas que nunca has imaginado, de colores brillantes y formas extrañas. Hay fresas, rojas y perfectas, en pleno invierno. Hay plátanos amarillos, naranjas redondas, piñas con coronas espinosas. Es un jardín del Edén, pero tan vasto y fuera de temporada que te parece profano. Luego ves la carne, un muro entero de carne roja y fresca, expuesta detrás de un cristal. No hay moscas,
No huele a sal ni a humo. Está envuelta en una piel extraña y transparente, como el ala de una libélula. Hay más carne aquí de la que el señor del castillo comerá en un año. Ves pollos enteros, ya desplumados y pálidos, apilados en montículos fríos. Te adentras más en este templo del exceso. Hay un pasillo entero dedicado solo al pan, hogazas de todas las formas y tamaños, algunas blancas como la nieve, otras oscuras con semillas que no reconoces. Son increíblemente ligeras al tacto. La idea de un pan que no pesa como un ladrillo es desconcertante. Hay una sección dedicada a los lácteos, una pared fría llena de botellas de leche, más de la que tu vaca podría dar en un mes, y quesos de docenas de tipos, envueltos en cera de colores o en esa misma piel transparente. La variedad te marea. ¿Por qué alguien necesitaría tantos tipos de queso? Una curiosidad que te dejaría completamente perplejo es el empaquetado. La comida está atrapada en cajas de cartón, con imágenes de la propia comida en el exterior, en latas de metal o en botellas de plástico. Para ti, la comida viene de la tierra, de un animal, o, como mucho, de un saco de tela o un barril de madera. Este nivel de artificio te parecería profundamente sospechoso. ¿Qué esconde esta comida? ¿Por qué necesita tanta armadura? Los antropólogos y sociólogos debaten el shock cultural que representa el supermercado moderno. Simboliza el triunfo sobre la escasez o una desconexión total de las fuentes de nuestra comida, algo que el campesino medieval, a pesar de sus penurias, nunca experimentó. Para ti, no hay debate. Esto es brujería. Es una abundancia tan vasta y antinatural que solo puede ser obra de fuerzas que es mejor no comprender. Te sientes pequeño, ignorante y aterrorizado. La fantasía es demasiado abrumadora. Te retiras de este palacio imposible, tu mente anhelando la familiaridad de tu propio mundo, por muy duro que sea, y al regresar, empiezas a ver tu propia comida de una manera diferente, no como una carga, sino como el comienzo de una larga historia. La visión deslumbrante y aterradora del supermercado se desvanece y te encuentras de nuevo en el familiar y reconfortante mundo de tu propia época. Estás en tu choza. El olor a humo y a tierra te resulta ahora extrañamente tranquilizador. Miras a tu alrededor y ves tu comida, no con desesperación, sino con una nueva perspectiva. Ves las técnicas y los sabores que, sin que lo sepas, se convertirán en un legado duradero, un eco de tu lucha que resonará a través de los siglos. Miras el trozo de cerdo que cuelga de las vigas, curándose lentamente en la sal que tanto te costó conseguir. Para ti es una forma desesperada de evitar que la carne se pudra, pero en esa pieza de carne se encuentra el ancestro directo del prosciutto italiano, del jamón serrano español, del speck ahumado del Tirol. Tu método de supervivencia, nacido de la necesidad, se convertirá un día en un arte culinario, una delicatessen por la que la gente pagará un alto precio. Ves la tinaja de barro en el rincón donde las coles se están fermentando lentamente, convirtiéndose en chucrut. Es tu manera de conservar las verduras del huerto para el invierno. Siglos más tarde, la gente celebrará este alimento por sus probióticos y sus beneficios para la salud, comprándolo en frascos de cristal en esos mismos supermercados que te aterrorizaron. El queso duro y seco que haces, con la leche sobrante para que no se eche a perder, es el precursor del parmigiano reggiano y del cheddar envejecido. Tu filosofía de no desperdiciar nada del cerdo, de usar las tripas para las salchichas y la sangre para la morcilla, será redescubierta por chefs de alta cocina y bautizada como la filosofía de la nariz a la cola. La charcutería, esa rama de la cocina dedicada a los productos cárnicos preparados, no es más que la glorificación de tus técnicas de conservación. Incluso el pan, oscuro y denso que comes, hecho con masa madre, porque no tienes acceso a levadura comercial, será recreado en panaderías artesanales y vendido como una alternativa más saludable y sabrosa al pan blanco industrial. Los historiadores de la comida debaten la autenticidad de las recetas medievales modernas. ¿Es posible recrear fielmente los sabores del pasado o nuestras papilas gustativas, los ingredientes modernos y los métodos de cocción
alteran la experiencia de forma tan fundamental que es una simple imitación, una curiosidad que conecta tu mundo con el futuro. Es el perfil de sabor de ciertas salsas. La salsa Worcestershire, un condimento moderno, tiene una base de anchoas fermentadas, vinagre y especias que es sorprendentemente similar al garum de la antigua Roma o a las complejas salsas agridulces y especiadas de tu propia época. Los sabores perduran, incluso cuando los nombres y los ingredientes cambian. Te das cuenta de que no estás simplemente sobreviviendo, estás sentando las bases. Tu lucha diaria, tu ingenio forzado por la necesidad, está tejiendo el tapiz de la historia culinaria. Esta comprensión te lleva a una reflexión más profunda, no sobre los ingredientes, sino sobre el significado mismo de la comida. Sentado junto a las brasas moribundas de tu fuego, el trabajo del día ha terminado. El cansancio que sientes es más profundo que el simple agotamiento físico. Es una fatiga existencial, una ansiedad de bajo nivel que es el telón de fondo constante de tu vida. Es la preocupación por la próxima cosecha, por el invierno que se acerca, por si el grano durará. Te das cuenta de que esta preocupación ha dado forma a tu cultura de maneras que apenas comprendes. Explica por qué las fiestas más importantes de tu calendario, Navidad, Pascua, la cosecha, están tan intrínsecamente ligadas a la comida. Un festín no es solo una celebración, es un acto de desafío colectivo contra la normalidad del hambre. Es un momento para respirar hondo y sentir el estómago lleno, una sensación tan rara que se vuelve sagrada. Esta ansiedad por la escasez es también la razón por la que tu cultura está tan llena de historias sobre la abundancia mágica. Piensas en los cuentos que se susurran en las noches de invierno, historias sobre la mítica tierra de Cocaine, o Jauja en español. En esa tierra, las casas están hechas de pan de jengibre y pasteles. Los ríos fluyen con vino, y los cerdos asados corren por ahí con un cuchillo en el lomo, rogando ser comidos. Es la fantasía definitiva de un campesino, un paraíso donde la lucha por la comida no existe. Estas historias son los sueños colectivos de una sociedad hambrienta, un anhelo tan profundo que se convierte en mito. Te das cuenta de que incluso las supersticiones están ligadas a la comida. Derramar la sal no es solo un desastre, es mala suerte, porque estás desperdiciando un recurso precioso. El pan es tan central en la vida que se le trata con un respeto casi religioso. Una de las prácticas populares más extrañas de algunas partes de Europa que ilustra esta conexión entre la comida y el alma es la del devorador de pecados, sin eater. Cuando alguien moría, se podía contratar a una persona pobre para que comiera una hogaza de pan y bebiera un cuenco de cerveza sobre el cadáver. Se creía que, al hacerlo, el devorador de pecados absorbía los pecados del difunto, permitiendo que su alma descansara en paz. La comida se convierte en un vehículo para la salvación, un acto que limpia el alma a cambio de llenar un estómago vacío. Los sociólogos debaten si las sociedades de abundancia postindustriales han perdido por completo esta memoria cultural de la escasez, o si simplemente se manifiesta de nuevas formas, como la ansiedad por la comida limpia, las dietas restrictivas o la culpa por el desperdicio de alimentos. Para ti, no es un concepto abstracto, es el peso que sientes en tu pecho cada noche. El miedo al hambre es un fantasma que se sienta a tu mesa, incluso cuando hay comida en ella. Y mientras el fuego se apaga, te preparas para dormir, llevando contigo el peso de esta lucha interminable, y te permites una última reflexión sobre el significado de todo ello. El último rescoldo del fuego se convierte en una joya naranja en la oscuridad de tu choza. El mundo exterior se ha quedado en silencio. Los sonidos de la aldea se han desvanecido, reemplazados por el suave susurro del viento en el techo de paja y el ritmo tranquilo de la respiración de tu familia. Te acurrucas bajo tu delgada manta de lana y el viaje del día pasa por tu mente como imágenes en un sueño. Viste el fondo de tu cuenco de potaje, sentiste el peso del pan de centeno en tu mano, anhelaste el sabor de la carne, te estremeciste ante los peligros del moho
y la adulteración. Viajaste al opulento salón del castillo, te maravillaste con la abundancia de los nobles, y luego volviste a la dura realidad de la revuelta y la resignación. Y en este silencio, en la quietud de la noche, llegas a una comprensión fundamental. Para ti y para casi todos los que conoces, la comida es función. Es combustible para que los músculos trabajen en los campos. Es un cálculo de supervivencia, una estrategia contra el invierno. Comes para no morir. El concepto de comer por puro placer, por la alegría de un sabor delicado, por la satisfacción de una textura interesante, es un lujo más profundo y más inalcanzable que cualquier especia de Oriente o cualquier escultura de azúcar. Te preguntas cómo sería. ¿Cómo sería elegir tu cena basándote en el deseo en lugar de la necesidad? Decir, hoy me apetece pescado y poder conseguirlo fresco en lugar de comerlo porque es viernes y es lo que toca. O elegir una manzana por su dulzura y no solo porque es la única fruta disponible. Esta idea, la de la elección culinaria, es la fantasía más radical de todas. Los historiadores debaten cuándo ocurrió realmente esta transición de la comida como supervivencia a la comida como placer para la mayoría de la población. Fue con la revolución agrícola, que aumentó los rendimientos. Fue con la revolución industrial, que trajo nuevos métodos de conservación y transporte. O es un fenómeno muy reciente, del siglo XX, con la llegada de la comida globalizada y la abundancia de la posguerra. Una curiosidad final. En algunas ilustraciones medievales del Jardín del Edén, la fruta prohibida que Eva le ofrece a Adán no es una manzana, sino una seta, a menudo identificada como la Amanita muscaria, un hongo alucinógeno. Esto vincula el pecado original no solo con la desobediencia, sino con el consumo de un alimento que altera la percepción, que ofrece una experiencia más allá de la simple nutrición. El viaje desde comer para vivir hasta vivir para comer, o al menos para disfrutar de la comida, es una de las revoluciones más silenciosas y profundas de la historia humana. Y mientras tus pensamientos se vuelven más lentos y pesados, te das cuenta de que eres un soldado en las primeras líneas de esa larga y ardua batalla. Y con ese último pensamiento, te entregas al sueño. Y así, nuestro viaje a través de las duras realidades de la mesa medieval llega a su fin. Las imágenes de banquetes opulentos y humildes, cuencos de potaje comienzan a desvanecerse, mezclándose con las sombras de tu habitación. Siente cómo el peso de esas épocas pasadas se disipa, dejando solo una tranquila sensación de gratitud por la calidez de tu cama y la seguridad de tu hogar. Ya no estás en una choza fría y ahumada, ni en un castillo ruidoso y lleno de corrientes de aire. Estás aquí y ahora, en tu propio santuario de paz. Permite que tu respiración se vuelva más lenta y profunda, siguiendo un ritmo natural y sin esfuerzo. Con cada exhalación, libera cualquier tensión restante, cualquier pensamiento persistente sobre las luchas del día. Imagina que esos pensamientos son como hojas flotando en un río tranquilo, alejándose suavemente hasta perderse de vista. El mundo exterior, con sus ruidos y sus demandas, se ha desvanecido. Solo queda el suave silencio de la noche, un manto de tranquilidad que te envuelve y te protege. No hay nada que necesites hacer, ningún lugar al que necesites ir. Tu único trabajo ahora es descansar, permitir que tu cuerpo se relaje por completo y que tu mente se entregue a la calma. La historia ha terminado y ahora comienza tu propio tiempo de descanso y renovación. Que tus sueños sean pacíficos y reconfortantes, llenos de calidez y serenidad.